Saludos a todos y bienvenidos a la unidad Técnicas e Instrumentos Cualitativos de Recogida de Datos. Hasta hace poco, la investigación estaba definida por un marco epistemológico que la delimitaba en términos exclusivamente cuantitativos, pero en los últimos tiempos los paradigmas dominantes en el ámbito de las ciencias sociales han entrado en crisis y una de las consecuencias ha sido la apertura hacia otras formas de ver y entender la realidad social y, en consecuencia de esto, otras estrategias para estudiarla. La utilización de unas técnicas u otras dependerá del marco de investigación a realizar. La aplicación mecánica de unas técnicas en función del paradigma adolece de un excesivo simplismo y dificulta el proceso de investigación, dando lugar a veces a la aparición de barreras ficticias entre investigadores. Lo que puede en realidad distinguir a los investigadores entre sí es su enfoque epistemológico y no la selección de unas técnicas determinadas. La selección de técnicas a menudo es independiente del enfoque epistemológico del investigador. Y para ello nosotros debemos definir algunos conceptos. Metodología, conjunto de medios teóricos, conceptuales y técnicos que una disciplina desarrolla para la obtención de sus fines. Método, camino que hay que seguir para acceder al análisis de los distintos objetos que se pretenden investigar. Técnica, procedimientos de actuación concreta y particular de recogida de información relacionada con el método de investigación que estamos utilizando. Observación participante. Se entiende por observación participante aquella en la cual el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando. Se identifica con él, de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros, es decir, el observador tiene una participación tanto externa en cuanto a actividades como interna en cuanto a sentimientos e inquietudes. ¿Y cómo llevar a cabo la observación participante? Hablamos de lo que es ética. El investigador debe comunicar a la comunidad el objetivo de la observación y las actividades a realizar. También debe preservar el anonimato de los participantes. Ganar el acceso y establecer relaciones para la recogida de datos en relación a las preguntas de investigación. Se debe determinar el lugar donde se va a realizar la observación, obtener permiso, seleccionar a las personas clave y familiarizarse con el escenario. El proceso para realizar las observaciones, dentro de lo que es observación descriptiva, observación enfocada y observación selectiva. También tenemos las notas de campo y registros. En relación al escenario, se debe tener en cuenta el número de participantes, la edad, el sexo y demás. El observador deberá tomar notas con la mayor exactitud posible. Las ventajas de la observación participante. Se aproxima a la realidad social, observándola de modo directo en su total complejidad. Se describe en el momento exacto que está ocurriendo. Se puede realizar independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no. Facilita el acceso a datos restringidos. Refleja con mayor precisión los patrones reales de comportamiento. Permite una descripción ricamente detallada. Dentro de las desventajas, el investigador puede no estar interesado en lo que ocurre más allá de un nivel superficial. Se pueden suscitar problemas cuando lo indagado no es observable directamente. Posible falta de espontaneidad y tratamiento de casos únicos. Los pasos para realizar la observación participante. Se debe determinar el objeto, situación o caso. De determinar los objetivos de la observación. Determinar el modo de cómo se van a registrar los datos. Observar cuidadosa y críticamente. Registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos, elaborar las conclusiones. Para elaborar el informe de observación. También tenemos el grupo nominal. La técnica de grupo nominal es una técnica que facilita la generación de ideas y el análisis de problemas. Esta técnica es útil para situaciones en las que las opiniones individuales deben ser combinadas para llegar a decisiones, las cuales no pueden o no conviene que sean tomadas por una sola persona. Ella permite que la identificación y la jerarquización de problemas, causas o soluciones a través del consenso en grupos o equipos de trabajo. Las ventajas del grupo nominal. Facilita la recogida de propuestas de los componentes del grupo. Favorece la ordenación de ideas por importancia. Estimula la participación de los miembros del grupo. Evita todo comentario valorativo o crítico durante la fase de producción de ideas. Proporciona a cada miembro un tiempo y una oportunidad para pensar. Evita el dominio de personalidades más fuertes sobre el resto. Reduce errores en la toma de decisiones del grupo.
Los participantes no solo producen respuestas, sino que agrupan en una misma categoría las respuestas afines y establecen una ordenación entre las mismas. Incorpora técnicas de votación para conseguir un juicio grupal final. Dentro de las desventajas del grupo nominal es que hay un dominio de un líder, falta de habilidad para describir los temas de discusión, resistencias a participar en procesos estructurados de grupo, falta de habilidad para conducir reuniones de este tipo, desigualdad en la capacidad de expresarse de los distintos participantes, timidez al exponer las propias ideas, tamaño del grupo que podría dificultar la aplicación de la técnica. Los pasos para la realización del grupo nominal. El silencio de cada uno, en la cual escribe las alternativas que se le ocurren durante un tiempo que puede oscilar entre los 10 o 15 minutos. Se forman grupos en torno a 6 personas. El coordinador de cada grupo registra en un folder las ideas generadas en una rueda de intervenciones, hasta que se haya listado todas. Durante esta fase no se hacen comentarios ni se discuten ideas. Cuando todas las ideas estén escritas, se inicia una discusión entre los participantes para aclarar dudas. Se puede modificar alguna aportación. De nuevo, en silencio, cada asistente en una hoja de trabajo ordena jerárquicamente las aportaciones que le parecen más interesantes. El coordinador del grupo suma todas las votaciones individuales y se obtiene una jerarquía de ideas. Y se repite de nuevo el proceso hasta llegar al final. También describimos lo que es la técnica Delphi. La técnica Delphi como un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal, que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como a un todo tratar un problema complejo. El objetivo de la técnica es lograr un consenso fiable entre las opiniones de un grupo de expertos a través de una serie de cuestionarios que se responden anónimamente. Dentro de las ventajas de la técnica Delphi, los participantes se sienten libres en expresar sus opiniones sin ser influenciados por la opinión mayoritaria del grupo. Permite la formación de un criterio con mayor grado de objetividad. El consenso logrado sobre la base de los criterios es muy confiable. Permite valorar alternativas de decisión. Evita conflictos entre expertos al ser anónimo y crea un clima favorable a la creatividad. El experto se siente involucrado plenamente en la solución del problema y facilita su implantación. No hay necesidad de desplazamiento, lo que permite la participación de sujetos que están alejados del centro de planificación. Y se da la necesidad de consenso que obliga a un proceso de discriminación, selección y priorización de las soluciones aportadas. Las desventajas que presenta. El proceso puede hacerse largo, lo que llega a provocar el abandono de algunos participantes. El consenso puede hacer que se rechacen algunas ideas interesantes por ser novedosas. Es muy laborioso y demanda tiempo en su aplicación, debido a que se requiere como mínimo de 2 vueltas para obtener el consenso necesario. Es costoso en comparación con otros, ya que requiere del empleo de tiempo de los expertos, hojas impresas, teléfono, correo y demás. Precisa de buena comunicación para economizar el tiempo de búsqueda y recepción de respuestas. Se emiten criterios subjetivos, por lo que el proceso puede estar cargado de subjetividad, sometido a influencias externas, de aquí la necesidad de aplicar varias vueltas. El equipo planificador debe tener una buena capacidad de síntesis de las respuestas recibidas. Los pasos para la realización de la técnica Delphi. La formulación de la pregunta. Se trata de determinar cuál es el problema que se va a debatir y a continuación concretar la pregunta que se va a realizar a los componentes del grupo. La selección de los participantes para utilizar 2 criterios. Por un lado, el grado de conocimiento de las personas que tienen con relación al problema planteado y por otro, el interés de solucionar dicho problema. Se realiza el primer cuestionario. Junto al envío del primer cuestionario debe ir acompañado una carta de invitación en la que se resalta la importancia y agradecimiento de la colaboración del profesional. El segundo cuestionario. Se enviará y facilitará a todos los participantes la lista total de ideas y comentarios generados a partir del primer cuestionario. El tercer cuestionario se procederá de la misma forma que el segundo, es decir, se les comunicará a los participantes los resultados del análisis de las respuestas del segundo cuestionario. Y la elaboración del informe final. Analizadas todas las respuestas del tercer cuestionario, se procederá a realizar un informe final,
que incluirá una breve descripción del problema objeto de estudio. También mencionamos la entrevista en profundidad. Antes de describir las ventajas, debemos mencionar que en metodología cualitativa, la entrevista en profundidad se entiende como los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas. Y es en este sentido que presenta distintas ventajas. Es muy útil cuando se trata de analizar temas que exigen anonimato. Permite conocer en profundidad los temas y obtener información muy rica. Es una técnica muy válida cuando tenemos muy poca información y sobre un tema y se quiere hacer una investigación exploratoria. Las desventajas de la entrevista en profundidad. El entrevistado puede tener dificultad para recordar, expresar detalles y datos sobre un tema. El investigador depende del entrevistado para llevar a cabo la investigación. La influencia del investigador puede afectar a la validez de los resultados. El proceso de la entrevista pasa por una fase introductoria que tiene por finalidad facilitar información al entrevistado del objetivo de la entrevista para que colabore y proporcione toda la información necesaria. La fase de desarrollo es la fase en la cual el entrevistador comienza a hacer preguntas de acuerdo con los objetivos de la investigación y se solicita al entrevistado que dé respuestas largas. Esta segunda fase puede llevar entre 20 y 40 minutos. Y la fase final y cierre. En esta fase se recoge información de calidad cualitativa, pues las preguntas suelen ser más abiertas y abstractas para ofrecer al entrevistado la posibilidad de hablar de lo que considera más importante. La duración suele ser de 20 a 40 minutos. Los grupos de discusión. Está formado por un grupo reducido de personas que se reúnen para intercambiar ideas sobre un tema de interés para los participantes, a fin de resolver un problema o tratar un tema específico. La sesión está cuidadosamente planificada y se rige por las normas propias del proceso. Dentro de las ventajas que presentan los grupos de discusión es que son fáciles de conducir y la actividad se realiza con pocos recursos. Permite estudiar temas y generar hipótesis. Proporciona información en profundidad. Son muy flexibles en comparación con otras técnicas cuantitativas y cualitativas. Además, genera un contexto de interacción grupal como marco en el que se va a producir la información. Las desventajas que presenta. Los participantes pueden influir entre sí. Se puede alejar del objetivo de la conversación. La artificialidad del contexto en el que se produce la información. Y la posibilidad de falta de validez y fiabilidad. Además, mencionamos el papel del moderador en los grupos de discusión. Debe agradecer la asistencia a las personas, explicar brevemente los objetivos del estudio, dar orientaciones sobre la dinámica a seguir, hacer referencia a la confidencialidad y privacidad de la información que aporten los participantes. Y en caso de realizar una grabación, se pedirá previamente la autorización de los participantes. La historia de vida. La historia de vida se centra en un sujeto individual, una comunidad, un colectivo, etc. y tiene como elemento central el análisis de la narración que esta persona o grupo realiza sobre sus experiencias vitales. Hay historia de vida desde el momento en que un sujeto cuenta a otra persona un episodio cualquiera de su experiencia de vida. En resumen, podemos afirmar que la historia de vida se trata de un relato de vida de una persona o de un grupo, en un contexto donde sus experiencias tienen lugar, registrado e interpretado por un investigador. Las ventajas que presenta permiten un acercamiento a lo acontecido a la vida de la persona. Favorece conocer los pensamientos, los miedos, las esperanzas, los logros, las frustraciones, etc. de quienes lo han vivido. Se obtiene información de primera mano y permite la complementariedad con otras técnicas de recogida de información. Las desventajas que presenta, los datos son enunciados verbales. Puede haber discrepancia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Hay una visión particular del mundo, de la vida.
una disposición a colaborar por parte del sujeto. Problemas en cuanto a la validez y representatividad y la dificultad en el análisis e interpretación de los contenidos. Las fases de la historia de vida nos presenta en una primera parte los preparativos, que corresponde a las fases iniciales de investigación. En este momento debemos dar respuesta a preguntas como ¿a quién elegir? ¿Con qué criterio se hará esa elección? La recolección de datos. Para llevar a cabo este apartado debemos tener en cuenta cuestiones como cómo me presentaré a mí mismo, cómo daré a conocer el objetivo de mi trabajo, cómo explicaré el criterio de selección, cómo registraré la información, etc. La duración. Aquí se trata de concretar el número de encuentros que serán necesarios. Y el análisis de datos. El análisis supone el procesamiento de datos cualitativos, elaboración de conclusiones descriptivas y la interpretación que lleva a la construcción de las conclusiones. Eso es todo por ahora. Muchas gracias y nos vemos pronto.